siempre nos han hecho creer que el adobe se cae y ha perecido por los terremotos, ¿ya? Porque Chile es un país muy sísmico. Pero yo más investigo, más me convenzo de que no ha sido así. Aquí lo único que sirve en este país es el hormigón y el acero. Eso hay que cruzarlo con que llegaron los materiales industrializados muy fuertemente, ¿cierto? A fin del siglo XIX llega el hierro, después llega el cemento. Pero también hay que decir que en Chile todavía quedan personas que saben construir con adobe, ¿eh? Claro, se venía trayendo mano de obra desde más al norte, se fue como arrastrando. Y ellos tienen que haber venido con el arte de saber construir. Cuando los europeos llegan a fundar ciudades, no son ellos mismos la mano de obra. Si bien había una cerámica, un resto de cerámica inca bajo la iglesia, yo jamás he dicho que la construyeron los incas. Pasó que la prensa tomó esta noticia e inventó muchas cosas. Casi que los extraterrestres habían venido a construir las bases de la iglesia. Me gusta mucho los terremotos y el tema de cómo la arquitectura chilena fue mejorando en respuesta a los terremotos, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de el podcast de la forma del patrimonio. Y hoy día nos acompaña una invitada recontra especial. Hola Santiago, muchas gracias por la invitación. Una investigadora dedicada a la investigación del patrimonio cultural, específicamente en el patrimonio construido en tierra y enfocado en riesgos sísmicos. Si pudiese como simplificarlo Sí. Y también diría como en general en la arquitectura vernácula y en las técnicas de construcción vernácula, es decir, hecha con los materiales del lugar y con materiales naturales, no industrializados, digamos. Y a mí me llama como la atención, porque, y lo digo desde mi percepción y mi formación como ingeniero, desde la escuela, pensado como aquí lo único que sirve en este país es el hormigón y el acero, eso como son títulos súper sensacionalistas, y yo veo el título, es como Patrimonio Chileno Construido en Tierra. Es como, ¿nos podrías como, quizás como explicar como a qué se refiere construir en tierra, que pareciera ser como material para la agricultura, por así decir, el título? ¿A qué se refiere? Porque mi ingeniero de hace 7 años diría como, estas son cosas de hippies, algo así como que cómo funciona. Mira, algo de eso tiene. Sí. Ya. Mira, la tierra es un material que viene del suelo, ¿ya? Que todos pisamos y con eso se hacen muchas técnicas constructivas, siendo la más conocida el adobe. Entonces, para la mayoría de los chilenos o para gente de todo el mundo, adobe es adobe la técnica que existe. Pero en realidad existen otras muchas técnicas que conforman nuestro patrimonio, como la quincha, como la tapia, como el adobillo, que están construidas con el mismo material en común que es la tierra, que es el suelo. Entonces, patrimonio chileno construido en tierra hace alusión a eso, a que no es solo el adobe, sino que hay muchas técnicas que están hechas con el suelo. Y eso en parte es lo bonito, porque es como si yo no tengo nada a mano, no tengo dinero, no tengo el retail cerca, estoy en un lugar desértico y no tengo materiales, al menos tengo mi suelo. Entonces ahí está como el ingenio humano, que incluso en los lugares más recónditos del planeta y donde pareciera que no hubiera nada, igual ha hecho arquitecturas buenas que han permanecido en el tiempo con el suelo nomás. ¿Qué tengo disponible? Como nada. No, Nada. mira para abajo y hay un Exacto. suelo arcilloso, o sea, saca la primera capa, lo que tú quieras, pero hay suelo y puedo construir con tierra. Obviamente el caso chileno hay que tener como algunas precauciones como adicionales antisísmicas, que es algo que analizan mucho en el capítulo. Sí. Una de tus últimas investigaciones, que el título es largo, pero se llama como Disposiciones de la construcción de adobe durante el periodo, no me lo memoricé, pero algo así. Sí, disposiciones normativas sobre el uso del adobe. Ese artículo es fruto como de un hallazgo, por así decirlo, porque yo, llevo muchos años trabajando con historiadores y historiadoras locales detrás de ciertas cosas. Esas ciertas cosas siempre para mí son como los terremotos. Me gusta mucho los terremotos y el tema de cómo la arquitectura chilena fue mejorando en respuesta a los terremotos, ¿no? Se cayó una vez, la tenían que reconstruir de alguna manera distinta para que no se volviera a caer, ¿cierto? Claro. Entonces hay una relación directa, estrecha, entre terremoto y mejora de la arquitectura. Bueno, entonces yo le encomendé a Andrea Osorio, mi querida amiga, historiadora que vive en La Serena también, si podía revisar si en las actas de Cabildo con posterioridad al terremoto magno de 1647 habían disposiciones normativas para construir de otra manera. Para decir, a ver, ahora haga los muros más gruesos. Sí. ¿Ya? Cosas así. Sí. Eso yo le encomendé a ella que empezara a buscar. Pero mientras Andrea buscaba eso, empezó a encontrar otras muchas cosas sobre el adobe súper interesantes. Buenísimas, sí. Buenísimas, casi anecdóticas. Como que la ciudad de Santiago estaba llena de hoyos, porque, como expliqué al principio, como el construir con adobe viene de la tierra, que viene del suelo, para hacer adobe hay que sacar tierra y la gente la sacaba del suelo mismo. Nomás. Entonces Santiago estaba lleno de hoyos, ¿ya? Entonces empezamos a encontrar todas estas disposiciones normativas que decían, si va a hacer hoyos, tápelo. Ya, y eso por ejemplo. Es algo que no entendí, porque si yo hice un hoyo, tengo que tapar el hoyo, ¿de dónde saco tierra para tapar? ¿Hago un otro hoyo de más allá lejos? Como un error. Yo me preguntaba eso mismo. Sí, po. Pero me imagino que quizás lo podías tapar con otras cosas, ¿no? Con piedras, con ramas, qué sé yo, porque eso no lo encontramos. Sí, que es una tontera, pero bueno. Claro, yo me preguntaba lo mismo.
empezamos a encontrar cosas así súper interesantes, ¿no? Como tape los hoyos. O después, bueno, si usted no se ha portado bien o hizo tal cosa, le voy a dar una multa de que usted me haga 80 adobes y que me los done para hacer edificios públicos. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, finalmente, como digo de manera anecdótica, porque estábamos buscando otra cosa, nos dimos cuenta que el acta de cabildo desde muy temprano, desde 1560, o sea, Sí, sí, sí. no menos, desde 1546, creo, o sea, a muy pocos años de la fundación de Santiago, ya habían muchas disposiciones normativas sobre cómo producir el adobe, dónde. em, y el adobe entonces fue un protagonista, mucho más de lo que nosotros pensamos, Sí, ¿ya? una locura. Habían multas en adobes, tú podías vender adobes, habían personas que iban a revisar que tú estuvieras haciendo el número de adobes que te habían dado permiso, porque había un número que estaba en directa relación con la excavación, con el hoyo que tú ibas a dejar en Sí. el suelo, ¿no? Después hay disposiciones como, bueno, haga hoyos, pero dentro de su predio, para que Santiago tenga una mínima imagen urbana de decoro Sí, y no po. tenga las calles llenas de hoyos. Entonces, bueno, nada, eso por sí solo fue transformándose en algo tan interesante que, bueno, quienes investigamos y lo investigamos por amor al arte, en realidad, Claro. porque todas estas son cosas que de verdad no tienen una relación directa con tener más currículum y menos con ganar dinero, cero. Es como que con Andrea encontramos estas cosas y era como, mira qué Sí, sí, interesante. sí. Y en ese mira qué interesante es como no nos podemos quedar nosotras dos solo con este conocimiento, hay que difundirlo a todo público y ahí entonces nos propusimos hacer ese artículo. Un gran error que yo no sabía era creer de que la gente así como que era tierra de nadie y la gente hacía su adobe y era como un problema. Está todo absolutamente pero reguladísimo. Sí, increíble, habían pregones, ¿cierto? Que decían cómo eran los adobes. Como viste en el artículo, habían lugares determinados, como que la gente sacaba tierra de la actual Sí, Alameda, sí, sí. de la Cañada de la Chimba, la Mm. Remapocho y del Cerro Santa Lucía, eran los lugares predilectos. Entonces, es súper interesante pensar como una avenida como la Alameda, hoy día, Sí, ¿cierto? sí, sí. Principal arteria de la capital, y que durante la República fue el lugar donde el paseo de la lid chilena y de los grandes palacios, ¿cierto? En algún momento fue una calle llena de hoyos, Eso es impresionante. ¿cierto? Yo cuando veo fotografía de Santiago, y mi Santiago ahora romántico del adobe dice, pero mira todas estas viviendas maravillosas, así como la Posada del Corregidor, más o menos, pero por todos Mm, lados, o de un piso. Y uno dice como, hoy día ya no queda nada, y en casco histórico creo que hay como 4 viviendas de adobe, nomás todo lo que sí. queda. Es como, hoy en día las protegemos como con el alma, pero como que, ¿qué pasó? Quizás nos dimos como, no es fácil, pero quizás nos dimos cuenta muy tarde. ¿Qué es como lo que ocurre? Esto es como unas reflexiones que yo he hecho. Siempre nos han hecho creer que el adobe se cae y ha perecido por los terremotos, ¿ya? Mm, Porque Chile es un país muy sísmico. Pero yo más investigo, más me convenzo de que no ha sido así, ¿ya? Entonces yo creo que las construcciones con adobe se fueron reemplazando simplemente por las transformaciones urbanas, porque los chilenos tenemos algo como intrínseco en nuestra idiosincrasia, que es que siempre queremos transformar las cosas, ¿no? Como que nos dan una vivienda y al año le cambiamos la cerámica, el balcón, el color. Ya, hay como una cosa de la transformación. Y yo creo que esas transformaciones urbanas sobre todo se dieron como para el centenario de la patria, para 1910, claro, porque hay que pensar que Santiago construir un adobe era todo muy bajito, todo de sí. un piso, entonces era muy poco denso, ¿ya? Mm, Y las viviendas eran grandes, ocupaban, ¿cierto?, los solares, un cuarto de solar. Entonces, en algún momento, por un lado, yo creo que pasó, es el centenario de la patria, ¿cierto? Estamos en plena república, hagamos edificios más monumentales de 2 o 3 pisos, vamos reemplazando las casitas chiquititas, ¿ya? Vamos densificando. Entonces, es como cuando hoy en día en otras comunas todavía quedan casas de un piso de villa y se las compran las inmobiliarias para hacer edificios de 20 pisos porque quieren densificar. Yo creo que eso mismo pasó a principios del siglo pasado, para el centenario de la patria, en 1910. claro. Eso hay que cruzarlo con que llegaron los materiales industrializados muy fuertemente, ¿cierto? A fin del siglo XIX llega el hierro, después llega el Ujú. cemento, ¿cierto? Y con eso también llegan las normativas a propósito de esto, ¿cierto? Doble sponsor. Doble sponsor. Em, y las normativas en todo el mundo se crean de la mano de los materiales industrializados que vienen estandarizados, Sí, ¿no? Como el hierro viene con tales características estructurales estandarizadas con estas prestaciones, por lo tanto es adecuado para hacer edificios que se pueden calcular. sí. Entonces yo digo que por un lado hubo este proceso de transformación urbana que se quería hacer una arquitectura más de estilo, más alta y más densa, ¿cierto? Para que la ciudad no fuera creciendo infinitamente, sino que se densificara. Y por otro lado está este tema normativo y de arriba de los materiales industrializados que fueron reemplazando lo otro. Y eso fue haciendo entonces que las viviendas de adobe de un piso, muy bajitas en el Sí. fondo,
se fueran botando, se fueran demoliendo. Entonces, soy una convencida que no han sido los terremotos, hemos sido nosotros mismos como Nosotros. sociedad que los fuimos demoliendo, No tan- reemplazando, ¿sí? Bueno, y también quizá decir que antes de esta llegada de los materiales a finales del siglo XIX, nuestras versiones de Adobe ya eran antisísmicas en el sentido de que habían pasado por muchos procesos de adaptación, seguramente como las primeras viviendas de Sí, Adobe que construye como Pedro Valdivia, tras el ataque del cacique Michimalonga, así, seguramente sí. esos Adobes eran un poquito más, los muros eran un poquito más esbeltos, quizás eran vanos más grandes, y estos como los Adobes que quedaron vivos quizás hasta finales de 1800 eran como Sí, bien construidos. exacto, sí. Como dije hace un rato, siempre ha habido esta dialéctica con los terremotos, entonces efectivamente de las investigaciones que yo he hecho fue pasando eso, ¿no? Como de a poco los muros se fueron haciendo más gruesos, en las edificaciones más grandes aparecieron contrafuertes, empezaron a aparecer refuerzos de madera, Sí, ¿cierto? Y hay un momento en que se llega, se dice como esta arquitectura robusta, ¿no? Como muros sí. gruesos, bajita, como resistente a los terremotos. Entonces, efectivamente, esa arquitectura de fines del siglo XIX venía con esa experiencia de los terremotos y por lo tanto ya no se caía, pero fue reemplazada. Como cuál es el futuro quizás de la construcción en tierra? No, no como uno prediga el futuro, pero quizás como tus aspiraciones de que la gente también piense como el adobe como una alternativa de vida o que solamente lo que queda ya se conserve bien, porque uno pensaría que yo como que las construcciones de adobe es como lo que quedó ahí nomás Mm, y hay que mantenerlo, y no lo toquen por favor y ojalá no tiemble, o ujú, quizás podemos ver como el futuro, sí, o sea, pueden haber opciones, ni siquiera, no incluso quiero sacar de afuera la opción sustentable, lo cual es muy importante, pero si ustedes pueden tener una casa pero absolutamente digna como con tierra, no sé, ujú. como cuáles son las expectativas. Sí, a ver, mira, súper buena pregunta. Yo soy una convencida, pero tiene que ver con mi filosofía de vida, que detrás del construir con tierra, todo ser humano podría tener una vivienda más digna de muchas viviendas que existen hoy en día, ¿no? Y estamos en una época en Chile que hay mucho déficit habitacional, es decir, hay más personas que viviendas, muchas personas sin vivienda, Sí, ¿cierto? Y vemos que todas esas personas así a veces construyen con descarte de la construcción en pésimas, como viven en pésimas condiciones, ¿no? Y yo creo que, claro, con ese suelo, nosotros todavía nos podríamos construir todo ser humano una casa digna, con muros gruesos que al menos no vayas a pasar ni frío ni calor. mm, ¿Ya? Entonces, yo creo que hay una cosa ahí como democrática que se debiera enseñar como idea a todos los seres humanos. Es como si usted no tiene cómo vivir, al menos se podría hacer una casa con su propio suelo de tales maneras, ¿cierto? No podría dar como algunas disposiciones normativas para allá iba un poco, sí, sí, sí. con muro de este espesor y esta altura, con ventanas máximo así, o sea, con algunas reglas del juego para que igual fuera más o menos segura y tú pudieras construirte como un derecho humano fundamental. Claro, una Em, pregunta que mm, quizás no está la respuesta, pero digamos, ya yo necesito que me dejes una casa de, no sé, voy a decir 100 metros cuadrados, que las casas son harto más grandes que los departamentos. Ya, entre 50 y 100 metros cuadrados, una cosa así. ¿Sería muy caro hacerlo en Adobe? Había contratado un maestro seguramente, ujú. pero ¿sería muy caro? Ya, mira, lo que pasa es que ahí, y esta es como la segunda parte de la respuesta, como la tierra es un material con el que se pueden hacer distintas técnicas, ¿cierto? Distintas formas de construir. Claro, el adobe es una, Mm, ¿no? Que me pone sí, ciertas restricciones de espesor de muro, sobre todo, de elaboración. Pero hoy en día existen muchas otras técnicas que pueden usar la tierra y algunas súper contemporáneas. Entonces, el costo que tú me preguntas está en relación a eso, ah, ya, ya. ¿ya? Porque, no sé, en Chile hoy en día, bueno, colegas queridos míos construyen incluso con estructuras de acero y las rellenan con tierra, Sí, la he ¿ya? visto, sí. Y es una forma contemporánea, entonces tiene sus costos específicos. Si yo lo hago en madera con tierra, tiene otros, ¿ya? Con mi oficina arquitecta hemos construido varias cosas con estructura de madera y rellenos de tierra, Ujú, y claro, con costos relativamente inferiores a una construcción de, no sé, bloques de cemento, claro, ladrillo, claro. ¿ya? Em, pero también hay otras dificultades que hay que sortear ahí, ¿no? Porque la tierra también tiene que haber mano de obra que la saca, que hace las excavaciones, que la tamiza. Entonces, tampoco hay que pensar que es gratis 100%, No, hay que ¿ya? pagar, claro. Pero puede tener costos inferiores, sí, a otros sistemas tradicionales. Y hoy en día, ¿dónde se capacita a la gente que, porque uno si quisiera pensar que esto se industrializa en el sentido que vamos a construir muchas viviendas de adobe? Me imagino que hay que preparar a esos maestros que sé que Sí. existen, pero ¿quién los capacita? O es como, Mira, mi experiencia propia y también de algunos colegas que construyen con tierra es que uno mismo capacita a los maestros, ¿ya? La cuadrilla que nosotros tenemos con mi oficina arquitecta, nosotros mismos la hemos capacitado.
Y hay como anécdota, algo que nos ha pasado a todos, es que siempre los maestros parten al principio diciendo, pero no, pero ¿cómo se le ocurre construir con tierra si Sí, hoy sí. día se pueden hacer casas de metalcom, qué sé yo? Pero después que ven el primer resultado y que les quedó bien, Mm, y que, oye, qué rica la temperatura y la acústica y los muros igual quedaron súper lisos, les empieza a gustar y después ellos se empoderan. Y lo que quería decir que siempre tiene que ver con la democracia para mí, es que algo bonito de construir con tierra es que las técnicas en general son muy fáciles sí, sí, y una sí. vez que tú las enseñas y las personas aprenden muy rápido y después se empoderan. Entonces, ahí quiero volver a poner ese tema de que creo que todas las personas podrían tener una vivienda digna si construyeran con tierra, de buena manera, ¿no? Sí, claro, claro. Respetando ciertas reglas. Entonces, los maestros que yo conozco, en general, claro, lo hemos capacitado nosotros mismos, las personas que trabajamos en esto. Pero también hay que decir que en Chile todavía quedan personas que saben construir con adobe, en territorios rurales, Claro, más claro. de los que uno piensa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los maestros que nosotros tenemos, ellos no sabían construir con tierra y al principio eran como desconfiados, pero eran hijos de maestros que se habían Ah, ya, construido con ya. adobe. Ya sabían. Entonces, no le eras tan ajeno. Algo que yo te agradezco mucho, y lo digo tanto como de una persona que inicialmente sabía muy poco y ahora sé un poquito más, que este libro no está escrito como papers, así como copiar y pegar, porque los papers No. tienen un lenguaje, y este tiene un lenguaje que es, no sé cuál es la palabra correcta, pero es desde sencillo, pero también si quieres investigar más, está como la referencia acompañando a la palabra, y tiene el texto, y tiene la fuente, entonces, tanto como que si eres alguien así como, ¿qué es la Adobe? Te sirve un montón, o necesito ir a resolver dudas específicas, también voy a encontrarlas aquí. ¿Cómo fue ese proceso de matar a la jorquera académica para poder utilizar un nuevo lenguaje? Sí, a ver, ese fue un propósito en ambos libros, ¿no? Que fuera para todo público, que fuera inclusivo y también, si te fijas, ambos libros son muy gráficos porque Mm, efectivamente lo que a veces no se puede explicar con la palabra, se puede explicar con un dibujo o con una buena foto. sí, Entonces, en el caso de este libro, el capítulo de las técnicas, por ejemplo, está lleno de dibujos, ¿cierto? sí, voy Que a si lo mostrarlo por quieres ahí. mostrar, que yo creo que ayudan justamente a un lector de cualquier disciplina o cierto no profesional, incluso, o sea, alguien que vive en una casa de adobe, a poder entender cómo son las técnicas porque está un dibujo que cualquiera lo puede entender. Entonces, ese es otro, a ver, busco yo qué es. Bueno, ¿quién más? Volvió a su dueño, esto es como un libro Sí, maldito. eh, Sí, es verdad, tiene un mira, lenguaje como muy no sencillo. sé dónde están las cámaras, Esa para puede ahí, ser. para allá, sí, Ah, ahí. el ladrillo. Claro. Entonces, ese fue un propósito, ¿no? Como del libro. Si está, por ejemplo, la imagen acá a toda página y también el dibujo acá muy explicativo, incluso con las herramientas, de manera tal que sí, que llegara a todo tipo de público. A mí me interesaba mucho que, como puse en la dedicatoria, alguien que viva en una vivienda de adobe, Mm, o sea, de Arica al Biobío más o menos, ¿no? sí, En ámbito rural o urbano, viera una imagen de acá y dijera, uy, esto se parece a mi casa. sí. Entonces es importante, algo como mi casa aparece en un libro. Y con eso entonces también se desencadenará un proceso de valoración, ¿no? De todas estas arquitecturas como anónimas, sin autor conocido, ¿no? Que muchas personas quizás no le toman el valor hasta que se ven en un libro. Eso, sí. Yo trato de no usar mucho la palabra como puesta en valor porque siento que eso se la dejo como a otro rubro Ujú, profesional, sí. pero eso es lo que está como, yo siento que hace, y a mí me hace, como que yo hace años una vivienda adobe la hubiese mirado así como, paso así como Mm, de largo, como que es una choza, por así mal decirlo. Pero hoy en día las veo y como que me brillan los ojos, no sé si que lo he romantizado por este ujú. tipo de libros, pero está bien, ese es como, eso es lo que tiene. Ese es el Ese propósito. es el Sí, sí. propósito definitivo y me sorprende mucho que son como, se parecen bastante a lo largo de Chile, como hay una forma de construir muy Sí, importante. sí. Oye, y sobre el otro libro te cuento el proceso porque es muy distinto. El segundo, ¿cierto? Fue escrito mucho más lento, tiene todo este proceso que te digo, yo digo que fue cocinado a fuego lento. Ah, sí, estuvo más tiempo. Claro, en cambio este, que también lo quiero mucho, obviamente, es mi primer libro, este lo hice rápido y tiene un motivo bien distinto. Ya. Este fue resultado de un fondo, es decir, que yo Mm, tuve, de un fondo de iniciación, donde yo estudié los edificios más antiguos de Santiago para entender cómo han sobrevivido a los terremotos, sí, ¿vale? Y en ese contexto, entonces, la iglesia de San Francisco de Santiago, que es el inmueble más antiguo de Santiago y probablemente el más antiguo de Chile, de época colonial, sí. con fecha conocida, digamos, se transformó en el caso de estudio más importante. Mm, Y resulta que, bueno, para el fondo, si yo tenía comprometido los artículos y eso los hice, no era necesario hacer un libro para nada.
Pero resulta que cuando yo hice las excavaciones para conocer cómo eran las fundaciones, y estas fundaciones fueron tan interesantes, Sí. ¿ya? Y junto con ello aparecieron hallazgos arqueológicos ahí, pasó que la prensa tomó esta noticia e inventó muchas cosas, Sí, ¿vale? sí, sí. Casi que los extraterrestres habían venido a construir las bases de la iglesia. Y a mí eso me incomodó bastante, ¿ya? Porque era como, no, la historia real no es esa. Sí, sí, Y sí, es sí. incluso más interesante, o sea, ¿por qué vamos a tergiversar tanto las noticias? Se llenó como de fake news, por así decirlo. Entonces yo rápidamente escribí otro paper para como explicar de mi persona cuáles Ujú. eran los verdaderos descubrimientos. Y ese paper como que me quedó chico y yo dije, no, tengo que escribir un libro como para explicar de verdad lo que yo encontré. Sí, sí, entiendo. Y ese libro yo lo hice entre comillas como contra el tiempo porque sentía, hasta el día de hoy me El rojo, pasa, el sí. rojo. Hasta el día de hoy pasa que me escribe gente y me dice, oye, ¿es verdad que la iglesia de San Francisco la hicieron los incas, más o menos? Y yo digo, no, eso no es Mm. lo que yo descubrí. Si bien había una cerámica, un resto de cerámica inca bajo la iglesia, yo jamás he dicho que la construyeron los incas, ¿ya? Entonces, es como una especie de haber querido contar la historia real detrás de las fake news que se generaron, Sí, ¿ya? sí. Aquí está, por si acaso, el tema Esto, bueno, de la cerámica e- y de las cosas que se esto fue la encontraron ahí. arqueóloga Daphna Goldschmidt, ¿cierto? ¿O Aquí, otro capítulo mira, puede ser? aquí la arqueóloga de cabecera que yo contraté para acompañarme en esta fase del Fondesit fue Catalina Soto. Ya. Y Catalina fue con un equipo de arqueólogos, porque los arqueólogos siempre trabajan en equipo. Y Ujú. una de ellas era Daphna Goldsmith, que también tiene su arqueología histórica, ¿no? Sí. Su página. Y otros más, porque como se descubrieron distintas cosas, hubieron arqueólogos especialistas en analizar los clavos porque son metálicos, un Mm. antropólogo físico que analizó un esqueleto que encontramos ahí, porque encontramos de todo en la excavación, en una excavación pequeñita, de verdad aparecieron muchas cosas. Puntas líticas, como, bueno, ahí algo mostré, como decía, un entierro también. Entonces se formó un equipo ahí interdisciplinario bastante interesante. Acá hay unos dientes, ven que son del entierro que encontramos. Ah, creo que hay como muchas preguntas que que son como difíciles, porque a partir de esto de los entierros también he visto que hay distintos escritos que es como, no sabemos exactamente qué había ahí, pero había un lugar de relativa importancia, lejos Sí, del el casco sí, histórico. bueno, esa fue un poco la hipótesis que construimos con la arqueóloga Catalina Soto, que para contar también anécdotas que a veces pasan en el mundo académico, con ella después escribimos otro paper Ujú. específicamente sobre eso, que lo encontramos súper interesante y lo mandamos. Ustedes saben que cuando uno manda un artículo a una revista, tienes una revisión por pares ciegos, que se llama. Es decir, Sí, te lo revisan personas que no saben, en teoría, quién eres tú, ni tú claro. quiénes son ellos, ¿vale? Para asegurar la calidad. Bueno, y ese artículo que nosotros encontramos que era súper interesante, nos lo evaluaron pésimamente. Ahí uno dice, seguramente fueron unos chilenos un poco chaqueteros, es triste decirlo, porque fue así como que era muy poco interesante lo que hemos encontrado, que no daba como al lugar para publicar nada de eso, que casi que la investigación no daba lugar, o sea, nos hicieron, voy a decirlo popularmente, pebre. Sí. Y fue súper triste porque un paper uno no lo escribe en un día, o No, sea, no. nosotros seguimos investigando bastante el tema por meses. Pero ese paper no, sí, es después de la revisión quedó en pausa y No, no, como... quedamos tan deprimidas que no lo publicamos. Ah, Y ya. eso fue hace 10, 8 años más o menos. Mm, Y claro, a veces pienso, digo, quizás lo hubiera visto otro evaluador y sí. claro, te hace observaciones para mejorar, pero si alguien te dice así como que tu investigación no tiene ninguna relevancia, a nadie le va a interesar, No, pues no es tiene como que sentido, sí, no, sí. ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces no lo publicamos. Y en realidad ahí lo que nosotros nos preguntábamos, porque a veces, a ver, toda buena investigación parte con una buena pregunta, ¿no? Entonces, es válido, creo yo, hacerse preguntas, más allá que no tengas la respuesta. Entonces, nosotros nos preguntamos algunas cosas que siempre me han dado vuelta respecto a la iglesia de San Francisco, que uno dice, bueno, Santiago colonial, fundacional, estaba entre los entonces dos brazos del río Mapocho, ¿no? Sí, ¿Cierto? El río Mapocho y su segundo brazo que era por la actual Alameda. Y tenía una estructura de amero. La iglesia y convento de San Francisco se ubicó afuera, claro. ¿cierto? De ese Santiago fundacional y además no respetando el damero, porque está puesto como en diagonal, Sí, sí, sí. ¿cierto? Siguiendo la cañada para abajo. Siguiendo la cañada. Entonces ya uno se pregunta por qué se construyó afuera y no adentro, Mm, ¿no? Y claro, lo que uno aprendió en historia en el colegio, en historia de la arquitectura, era que había una idea como defensiva desde el sur, o sea, como que estaba puesto aquí casi como una especie así de defensa hacia el sur de la ciudad, pero uno dice, pero podían pasar por otros lados. por Entonces, aquel lado, sí. esa tesis de la defensa no sé, no tiene mucha cabida para mí. Y bueno, después entonces
haciéndose esas simples preguntas, juntándolo con que encontramos cerámicas de muchos tipos, entre ellas una inca, que es específicamente, dice, el tricolor, esta cerámica que está aquí es propio de épocas tardías, en especial de presencia inca en la zona, y no era cualquier tipo de fragmento, sino que era un fragmento de un arévalo que se usaba para tomar chicha, y la Ah, chicha se ya. tomaba en ciertas ocasiones. Nosotros dijimos, al parecer aquí hubo al menos una ocasión importante donde alguien tomó chicha en este arévalo y esto se rompió, entonces quizá hubo ahí una cosa ceremonial. Ah, ya. Entonces eso nos hace pensar, te hace preguntarte más que nada, quizás aquí hubo algo importante, ¿vale? Y si a eso le juntas que el camino del Inca que viene del norte pasaba por calle Bandera, que es Claro, al ladito de de San Francisco, tú dices, juntando cosas, ahí había seguramente un lugar importante antes de la llegada de los españoles. claro. No podemos afirmar nada más, pero al menos te puedes hacer las preguntas, ¿no? Y eso sería interesante seguirlo investigando. Eh, De eso se trataba, digamos, el paper, como que unía estas preguntas para quizás invitar a otros y otras a investigar más sobre eso en y específico. hay intento de, porque ese paper que el que fue rechazado tras ¿Sí? revisión quedó ahí Quedó ahí, nunca más hicimos nada. tiene que volver, yo creo. Sí, tu Sí. venganza. Ahora Sí. con nuevas publicaciones. Sí. Y lo que tengo una duda, porque hablaste de las fundaciones. Sí. Bueno, quizás para la gente que no sabe mucho, hicieron una excavación en uno de los bracitos del transepto, que es uno de Sí. los brazos de la iglesia, cerca del altar, y encontraron este sistema de fundaciones que donde en vez de ser una fundación que se apoye directamente sobre el suelo, tiene una especie como de apoyos como de unos bolones, ¿cierto? Sí. Que hay gente que puede decir, bueno, es un sistema como donde la iglesia puede moverse libremente como si estuviese sobre patines. Eso yo Mm. creo que es un poquito mucho. Muy difícil verlo así. Sí. Ahí le bajamos un poquito, los expertos le bajan la Mm. luz. Claro, uno diría, bueno, como que desliza sobre patines, es un sistema antisísmico. Y aquí donde, esta es la duda que yo tengo. ¿Segura? Porque tú mencionas, creo que la palabra textual en el libro, que es como que la iglesia surge de una forma de construir hispánica, la forma que tiene, pero mezcla conocimientos locales Sí. con, o sea, indígenas con también mano de obra, que creo que mencionas como negros, mulatos, y la palabra, la expresión. Sí. Lo que no entiendo es como supongamos que llegan los colonizadores en ese contexto y es como, ¿por qué yo local, que ¿Mm? tengo experiencia como para hacer construcciones antisísmicas, les digo, les tengo un datazo para hacer fundaciones? Eso es lo que no entiendo cómo Ya. funciona. Mira, yo creo que la explicación es mucho más simple que esa, que es la siguiente. Ya. ¿Quiénes construyen hoy en día? Pensándolo así. ¿El No- presidente de la República, las clases altas o las clases más populares? Ah, es que eso sí, es ¿Ya? que yo soy picota, sí, por eso no les he hecho una buena fundación. ¿Ya? Un poco es así, ¿cierto? El rubro de la construcción, lamentablemente, porque lo podríamos hacer todos y todas, ¿no? Es un arte bonito el construir, es Mm, trascendental, ¿no? Como claro, que nuestra ciudad y nuestra humanidad está hecha gracias a quienes construyen. Pero siempre se ha relegado ese rubro como a los sectores más subalternos. Entonces, cuando los europeos llegan a fundar ciudades, no son ellos mismos la mano de obra. ah, Ellos utilizan la mano de obra local, que en el fondo son quienes pasaron a ser subalternos. Entonces, esa es la mano de obra indígena y después los esclavos que se trajeron de África, los zambos que se van generando de ahí. Eso siempre ha sido así. Insisto, lamentablemente, porque yo creo que hay que valorizar el arte de la construcción, sí, ¿ya? Pero al margen de eso, entonces, eran las clases subalternas, ¿cierto? No era Pedro de Valdivia que se iba a poner a pegar, ¿cierto? Un adobe con otro, una no, no, piedra con no, otro. Ellos estaban como en otras cosas, ¿no? Como política, políticas, sí, ¿ya? Entonces, en ese contexto, yo me imagino que esto tiene que haber sido así un poco, como vamos a hacer una iglesia que tiene que verse una cosa, pero increíblemente grande en este contexto. La claro, iglesia de San claro, Francisco es grande al día de hoy, sí, sigue siendo un inmueble monumental. Pongámonos en la época, que era la época de la fundación recién, de la conquista, ni siquiera de la colonia, donde se habían construido inmuebles muy pequeñitos, de adobe muy bajito, y de repente vamos a hacer una obra, pero colosal, inmensa, inmensa, afuera de la ciudad, con esta mano de obra. Entonces yo creo que ahí tiene que haber habido un intercambio como, oye, queremos hacer unos muros así de largo, así de alto, ¿cómo lo hacemos? Y ese cómo lo hacemos, no era ahí Pedro Valdivia que dijera, a ver, voy a pensar cómo hacerlo. Él estaba en otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde surge este intercambio de saberes y los maestros locales, que insisto, eran la mano de obra subalterna, tienen que haber dicho, mira, así más o menos se hace. Ahora, tiene que haber habido un intercambio de saberes porque la mano de obra local que existía acá, al menos acá en Chile, no había hecho obras monumentales de esta claro, claro. envergadura. Entonces, claramente ahí tiene que haber habido un intercambio de conocimiento.
Y lo que yo digo es que esa idea de las fundaciones tiene que haber venido de la mano de obra local, porque cuando se empezó a construir San Francisco, que ahí hay algunos datos divergentes, porque algunos historiadores dicen 1583, Sí, otros sí, sí. 1586, pero igual, en esos primeros años de la conquista, aún no había habido ningún gran terremoto. Eso, cierto. Claro. Entonces, quienes construían, quienes venían de Europa, no tenían esa experiencia como haber dicho, oigan, tengamos cuidado, hay que hacer que esto sea sismo resistente. Sí, sí, sí. No venían con ese conocimiento. Esa precaución, digamos, claramente venía de los locales, que yo imagino que tienen que haber dicho, ya, si vamos a hacer algo así de largo y así de alto, oigan, hagamos los muros así de gruesos porque acá hay terremoto y las cosas se caen. Yo lo que no Mm, entiendo es como, supongamos yo soy uno de esos grupos, estas como que hace clases subalternas, algo así. mm, Es como, ya, y viene mi jefe, el mm. conquistador, que me cae pésimo, y me da una tarea y le Mm. digo, ¿sabe qué, jefe? Yo, déjeme darle un consejo. Es como que eso es lo que me cuesta mucho entender. Yo le diría, ¿sabe qué? Construya usted como quiera, yo lo voy a hacer. No es mi culpa si se cae. Y eso me cuesta como... Sí, pero mira, hay que pensar que a veces las cosas, a ver, nos las han pintado también mucho más, eh, quizá mucho más conflictivas de la que fueron. Igual esto era una empresa, si piensas como la conquista, Sí. se fue trayendo mano de obra desde el norte para acá, arrastrando grupos, y había esta empresa de construir esta cosa. Entonces, yo creo que hubo ese intercambio, sí, sí, Que me impresiona, ver que, claro, yo tengo sí, mi visión picota moderna claro. contra el jefe, pero en ese sentido, bueno, y esa es la prueba O de que... bueno, también quizás pasaba que si se te caía, no era culpa del jefe, era Sí, no. culpa de la mano de obra, ¿no? También como sucede hasta el día de Sí, hoy. sí, sí. Y si se le caía esa mano de obra, que se iba a ser más castigada. O sea, yo creo que, insisto, que no era tan distinto al hoy. Entonces, cuando yo afirmo que la mano de obra tiene que haber sido local, no es que hice el gran descubrimiento, es que hay Mm, que pensar que la mano de obra para todo eran ellos, no eran las clases dominantes, como sigue siendo hasta hoy en todas partes del mundo. claro. ¿Ya? Y, Como así de simple, creo. y muy seguramente no es como quizá hoy día que, no sé el porcentaje, voy a inventar, pero no sé, el 10% de la población chilena se dedica a la construcción, cuando en ese momento quizá era un porcentaje mucho más grande, porque no es que otro tipo de actividades como contadores, de un grupo muy, muy Claro, chiquitito. sí, seguro que era mucho más grande porque con la idea de ir fundando ciudades, cuyo fin también era evangelizar, se requería construir mucho, Sí, ¿no? eso. Entonces, mucha gente se tiene que haber dedicado a la construcción. Oye, un tema que me parece, así como me parece Sí. absolutamente Mira, y un fascinante. dato que yo lo encontré muy fascinante, que no sé si lo viste acá en el libro, es que hay un parecido increíble, que esto no puede ser casualidad, mira, Ah, entre los muros acá, de la iglesia de San Francisco de Santiago, que para que no están, quienes nos están escuchando son unos muros de mampostería de piedra de 1,70 m de espesor. O sea, uno no lo puede abrazar muy bien. ni siquiera con mis brazos Sí, abiertos sí, logro sí. hacer 1,70 m, ¿sí? Bueno, y la forma que tienen y cómo están unidos, cómo es el mortero de pega, es idéntica a muros de mampostería de piedra de viviendas vernáculas del norte de Chile. Sí, Del actual norte de Chile, ¿no? Que en esa época no era Chile, ¿eh? sí, sí, sí. Digamos del territorio andino, Por ahí. ¿vale? De verdad son idénticos. Esto yo lo he seguido investigando en el tiempo, como analizando muchos muros y los encuentro cada vez más iguales. Y tú que los miras son iguales, ¿o no? Sí, es como que uno es el zoom del otro. Exacto. Eh, Y entonces eso a mí me hace, claro, poner la hipótesis de que quienes hicieron los muros venían del norte, fueron lo más parte de seguro. estos. Acá hay otra imagen que muestra lo mismo. Ven dos muros muy iguales. Sí, Entonces yo pienso, claro, se venía trayendo mano de obra desde más al norte, se fue como arrastrándose acá, ¿no? Como lo que le llamaban indios Yanacona también. sí. Y ellos tienen que haber venido con el arte de saber construir muros de piedras como Gigantesco. gigantes, megalíticos, sí. Algo para poner un poquito en contexto, que mucha gente no sabe que la iglesia de San Francisco, como la vemos hoy en día, no se veía igual hace 50 años, porque estaba revestida completamente de cal por dentro Sí, y por fuera. sí, sí. De hecho, fue un descubrimiento, entre comillas, reciente de los años 70, Sí, que sí, estaba sí. construida en piedra porque, como bien dice, estaba revestida con cal y pintada blanca. Sí, hoy un tema muy bueno. Hemos tenido un Ujú. capítulo que se pasa volando, Ujú. ¿cierto? Sí, no, esto Sí. hubiese durar 2 horas. Y estoy tan arrepentido de grabar una sola hora. Ha sido un viaje especial.
Bueno, te quiero felicitar por todo, por tu currículum, tus disposiciones normativas. Bueno, aquí te quiero decir un semi-chiste que tengo interno. Ustedes valoran mucho La Serena, la Arquitica, todo. Pero cuando ustedes ponen en los papers, les gusta poner harto. En la ciudad de La Serena, entre paréntesis, la segunda ciudad más antigua de Chile. Y yo me doy cuenta de esos guiños como de patriotismo serenístico. Sí. No, está bien recordarlo de todas formas, pero me doy cuenta, digo, sí, son ustedes dos. Así que los agradezco. O sea, a usted y a todo el equipo de Arquitica, la verdad, también a David ahí les mando un saludo. Muchas gracias a ti. Por el tremendo trabajo. Estamos esperando el próximo libro, que no quiero saber nada, pero todavía. Pero se viene un próximo libro pronto. Sí, Digamos que ya lo tenemos casi listo. Es un libro colectivo, ¿sí? Ya, sí. Si puedo hacer un poco de spoiler, siempre con Andrea Osorio, que es la historiadora con la que escribí el artículo, y Francisco Mamani, que es un historiador del arte que también lo debes conocer, bastante influencer. Sí, lo conozco, sí. Entonces estamos haciendo un libro con varios autores sobre la historia de la construcción en el periodo colonial. Claro. Y está casi listo, la verdad. O sea, ya pasó por un proceso de revisión de pares, lo estamos compilando y debiera salir este semestre. Vamos a estar, pero muy atentos. Y ojalá que esté ahí Librería Antártica. Espero. Así que muchas gracias por venir. Ha sido un tremendo capítulo. Me quedo con ganas de seguir hablando, eso sí. Muchas gracias a ti por la invitación y también por la tremenda labor de difusión que haces sobre nuestro patrimonio. Un placer. Hace 2 años inventé que el agosto era el mes del adobe, pero después este agosto llegó muy rápido y no alcancé a hacer nada, pero bueno, volveré el próximo agosto más fuerte que nunca. Sí. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos también por estar esta hora que se nos ha pasado a todos volando. Nos vemos el próximo capítulo con un nuevo invitado, así que dejen en los comentarios qué les gustaría que venga el próximo capítulo del podcast. Chao.